Empezamos con nuestro primer programa de Vías TV, una voz de los usuarios. Por supuesto, usted me preguntará qué es Vías. Para los que no nos conocen, le decimos que Vías es una iniciativa de los usuarios que la empezamos a transitar después de la tragedia de Once, porque dijimos algo tenemos que hacer. Y empezamos a ver cómo estaban las vías, cómo estaban las estaciones, cómo están las formaciones, es decir, los vagones y los trenes. Y bueno, esto lo estamos volcando primero a una página web y ahora llegamos a la televisión. Pero no le cuento más y me parece que la mejor forma que nos conozca va a ser a través de estos programas. El primer invitado que vamos a tener hoy, que es un lujo para nosotros, alguien que ha hecho tanto por sembrar conciencia de la importancia del sistema ferroviario, es el senador nacional Fernando Pino Solana. Escúchelo, la verdad que es dice cosas muy importantes. No vamos a negar que la industria ferroviaria china hoy es una de las más avanzadas del mundo. Pero no importa esto. Lo que importa es cómo reconstruimos nosotros nuestra industria ferroviaria. Argentina tuvo una gran industria ferroviaria, fue la primera industria del hemisferio sur en ferrocarriles. Tuvimos la red más grande de ferrocarriles, llegó a 54.000 kilómetros al comienzo de los años 50. Fabricábamos locomotoras y vagones y los exportábamos. Y llegamos a fabricar hasta la primera locomotora aerodinámica del mundo, que hacía 155.000 kilómetros para el ferrocarril Belgrano, trocha angosta. Capacidades sobraron. Nosotros necesitamos reconstruir la industria ferroviaria porque además vamos a crear cientos de miles de puestos de trabajo. Acá, por cada vagón chino que viene, son cientos de puestos de trabajo que quedan afuera. Porque esta es una espiral. No es solamente, nosotros teníamos 37 fábricas ferroviarias, pero además había 500.000 talleres y fábricas subsidiarias que aportaban materiales, repuestos o lo que sea para la construcción de los ferrocarriles. Entonces, el complejo ferroviario, para hacer lo que queremos hacer, volver a tener 40, 50.000 kilómetros de redes ferroviarias, y son 400 o 500.000 puestos de trabajo, directos o indirectos. Estos son los objetivos. ¿A dónde va a parar? Frente a eso vos tenés 1 millón de muchachos y chicas que no estudian ni trabajan. Esta es la situación argentina. Entonces, Argentina puede crear trabajo recreando y transformando todo el sistema de transporte, no solo ferrocarriles. Y en nuestro programa no podía faltar la palabra de los usuarios. Ahora precisamente ellos van a testimoniar de cómo se viaja, cómo es un día en el Sarmiento. Muy mal, apretado. En este horario no tanto, pero 1 hora más y no, está arriba del techo de aquí. No, apretado, de terror, no. Tenés que estar colgado, es un peligro. Muy apretado, mucha incomodidad y puede pasar cualquier accidente ahí adentro. Por tema de respirar bien, lo digo, porque estamos todos muy apretados y como no hay límite de cantidad de gente que tiene que entrar, entra cualquiera y puede pasar cualquier cosa. Ya pasó un montón de veces que, pasa siempre de que siempre la gente se queda fuera de la puerta y se sostiene. Hay una probabilidad de que se caigan. Gente amontonada, tardan mucho para venir, o sea que para viajar en tren tenés que venir y predisponerte para tomar el tren. Seguimos con el mismo problema de siempre. Es un problema más que nada de educación de la gente también. La gente viene, fuma, toman y así es complicado viajar. Hubo una pequeña mejora, pero tiene que mejorar, no sé, aunque sea que esté como estaba hace 10 años. Igual es un desastre. Peor que Vaca. Ahora, a esta hora, si venís a esta hora, la zafás volviendo, pero a la vuelta, o sea, más tarde es peor, no se puede ni viajar.
continuamos con el tema de cómo abordar el Sarmiento, particularmente las personas que tienen alguna discapacidad. Traemos el testimonio de Joel, que es no vidente, y bueno, él nos va a contar mejor que nadie su experiencia. Los andenes, por lo general, tienen una especie de declive hacia el lado de las vías, en lugar de ser hacia el otro lado, y por lo tanto se dificulta porque uno va caminando y se va para una cuestión, ¿no?, de gravedad, de inercia, yo que sé, como sea, para aquel lado, para el lado donde está inclinado el andén. Hay una cuestión que tiene que ver con la nivelación entre el andén y el tren, que hay una cuestión de distancia, ¿no? Acá empieza el tren y acá está el andén, y de altura. El tren está a esta altura. Entonces vos... ¿Y qué pasa? Que cuando sube y baja la gente, yo tengo que estar subiendo mientras la gente está bajando, a veces. ¿Y cómo haces, por ejemplo, para subir a esta altura y a esta distancia con una silla de ruedas? Hay una cuestión que tiene que ver con avisos sonoros. Se podrían implementar las chicharras de apertura y cierre de las puertas. Avisos de estación en la que uno está y la estación siguiente, una cosa así. Pequeñas cosas, pero que hacen una diferencia enorme. Alguien pudiera sintetizarlo, yo no, pero alguien pudiera sintetizarlo en accesibilidad o dependencia, porque contamos con toda la solidaridad de las personas y eso nos gusta ver que la gente es solidaria. Lo que no nos gusta es tener que depender de esa solidaridad. Si te ven, te ayudan. Si no te ven, te las tenés que arreglar y como puedas. Si las cosas fuesen más accesibles, yo no tendría que salir una hora o media hora antes de lo que sale la gente normal para llegar al destino. El gobierno acaba de anunciar inversiones millonarias en importar vagones para el ramal Sarmiento. Bienvenidos los vagones para el Sarmiento. Nosotros, desde Vía Sarmiento, como usuarios del Sarmiento, sabemos que nos hacen falta porque con el actual sistema viajamos muy mal. Es importante escuchar la reflexión que hizo Pino Solanas, que nosotros compartimos respecto a que hay que defender la industria nacional ferroviaria. Bienvenidos los vagones que se han importado, pero por favor defendamos el trabajo nacional. Buenas noches. Hoy comenzamos
un nuevo programa, Desde Lejos No Se Ve. Están conmigo acá a la izquierda, como corresponde, Luca Franco, del Libre del Sur, Juan Gutiérrez, Coalición Cívica ARI, Carlos López, Socialismo, y quien les habla, Carlos Campion, del Partido GEN. Somos militantes de distintos partidos que queremos abordar temas relacionados con nuestro pueblo moreno y aledaños, porque se tratan de temas comunes del conurbano. Y queremos desarrollarlos desde nuestra experiencia, desde el conocimiento que hemos tenido por haber estado en algún momento en la función pública o por la propia militancia política. Y hoy vamos a comenzar con un tema que preocupa muchísimo a los vecinos de Moreno, que es el tema de la basura, de la recolección de residuos. Vamos a tratar de ser lo más ágiles posibles, con algunos reportajes y luego con algunas conclusiones sobre estos temas que son de dominio público y que, bueno, como sabemos, Carlos López ha sido hasta hace poco tiempo concejal. Yo fui concejal en la década del 80 y luego continuamos interesándonos por los problemas comunes del partido de Moreno. Así que, bueno, cada uno de nosotros vamos a plantear de distintos ángulos las cuestiones. Algunas vamos a estar de acuerdo, algunas posiblemente tengamos que hacer un debate, pero fundamentalmente se trata de que sea el televidente el que pueda extraer las conclusiones definitivas. Bien, buenas noches. La propuesta de este programa tiene que ver con algo que sucede y no sucede a los morenenses, que es que aquellas cosas que no salen de la órbita de nuestro barrio, de nuestra comunidad, de nuestra cuadra, de nuestra manzana, terminan no resolviéndose nunca. Entonces, nuestra idea es brindar un espacio, que esta mesa, que estas cámaras, que esta posibilidad de entrar a las casas de nuestros vecinos signifique para nuestra comunidad poder amplificar los problemas que tenemos a diario, con esta consigna de que lo que no se ve no se termina resolviendo nunca. Nosotros queremos lograr hacer visible lo que nos pasa en el seno de nuestra comunidad, pero muchas veces el conjunto de la sociedad de Moreno no llega a enterarse. Así que este espacio va a ser un espacio abierto a los vecinos, a las vecinas de Moreno, para que puedan expresar propuestas, reclamos, inquietudes, y fundamentalmente también va a ser un espacio de debate y de necesidad de construcción de alternativa. Bueno, muy buenas noches. El título del programa Desde Lejos No Se Ve fue resultado de bueno, básicamente porque nos gusta a algunos de nosotros el rock nacional, y a mí particularmente me gusta la banda Los Piojos y es una canción de esa banda. Pero básicamente también elegimos el título de Desde Lejos No Se Ve porque en Moreno dejó de ser un pueblo donde nos conocemos todos. Tiene más de 500.000 habitantes, 180 kilómetros cuadrados, dividido en 6 localidades y en 144 barrios. Por lo tanto, lo que sucede en Cuartel Quinto, que está a 16 kilómetros del centro de Moreno, obviamente nosotros no lo vemos si vivimos en Moreno Centro, como tampoco lo deben ver los problemas que suceden en Trujillo, los vecinos de Francisco Álvarez, o lo de Paso del Rey, lo que sucede en Moreno Sur. De modo tal que nosotros elegimos Desde Lejos No Se Ve para poner el título de este programa, para socializar la información que tenemos, para que todos los vecinos, los moreneses, nos conozcamos mejor y sepamos cuáles son nuestros problemas cotidianos, y desde una perspectiva progresista de centro-izquierda, como nosotros que formamos Frente Amplio Unión, queremos también plantear soluciones a esas problemáticas. Buenas noches. Al hablar de la basura necesariamente nos atraviesa un sentimiento de estar frente a algo ya reiterado. Los medios locales, ya sea escritos, radiales, televisivos, los electrónicos, en los últimos 2 años sobre todo han tomado este tema y lo han desarrollado casi permanentemente. También lo han tomado los medios provinciales y nacionales, todos referidos a Moreno.
Pero la reiteración principal no viene por el abordaje que hacen estos canales de difusión, sino por la permanente reiteración de un problema que en mayor o menor medida vivimos cada uno de nuestros días, todos los vecinos de Moreno. En este programa vamos a hablar justamente de este problema manifestando sus orígenes, fundamentalmente dos elementos: la ineficiencia en la gestión de gobierno y la corrupción. Todos, y es una obviedad, seguramente sabemos que la basura tiene aptitud suficiente como para manchar, ensuciar, contaminar nuestro medio ambiente. Nosotros también queremos, a través de este programa, marcar la aptitud que tiene la basura para manchar, para contaminar y para corromper a nuestras instituciones. Así que bueno, este va a ser el programa. Después de la próxima pausa, que ya viene, vamos a brindarles un informe que ha realizado nuestra producción sobre distintos testimonios y relatos tomados acá en Moreno. Coliqueo, lavado de vehículos a vapor con elevador hidráulico, tapizados, teflonados, chasis, motor, carrocería. Descuentos para flotas de vehículos de empresas. Lavamos y preparamos su auto para la venta. Coliqueo, en el estacionamiento descubierto de Nine Shopping. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Imprenta Avalú. Tucumán 482 Moreno. Teléfono fax 0237 463 2690. Como le habíamos prometido antes del corte, nuestra producción preparó un informe que queremos brindar sobre testimonios recogidos en todo nuestro distrito, que son reveladores de la actual situación que vivimos en esta materia. El problema de la basura es de larga data en Moreno. La empresa El Trébol, que desde hace 13 años recolecta residuos, presta a las claras un servicio muy deficiente. Ya es una postal común la de los canastos o las esquinas de nuestros barrios pobladas de basura a la espera de ser recogida. La poca o nula recolección en algunos barrios hace que proliferen diversas formas de tratar la basura. Algunos vecinos deciden quemarla, otros enterrarla y muchos
pagarle a un servicio paralelo que se presta en Moreno, el de los carreros. Santo vive en La Quebrada, un barrio que orilla el río Reconquista. Ahí el Estado no existe. No hay recolección de basura, no hay seguridad, no hay asfalto. Nos cuenta cómo hacen para deshacerse de la basura. Yo hace 18 años, ¿verdad? Y siempre fue lo mismo. Antes era todo campo, después bueno, se fue poblando y bueno, y ahora, fíjate lo que es. Pero igual, basurero acá no hay. Hay basurero, no hay nada, los carritos tampoco pasan. Si los carritos pasan, te roban. Por acá el basurero jamás pasó. La vez que vino, no sé, unos señores diciendo que iban a poner un container en la esquina y bueno, y nunca lo pusieron. Porque eso nunca lo pusieron, sacaron plata, pero nunca lo pusieron. Y bueno, y acá el basurero brilla por su ausencia porque por acá no pasa. Cada uno hace la suya. Uno la quema, el otro la tira. Nosotros, por ejemplo, la quemamos, en la esquina tenemos un basural, en la esquina tenemos otro basural. En el verano no se aguanta los dos. El vecino al lado quema, amontona la basura ahí y lo quema. Si se quema bien y si no se quema lo mismo. Lo deja ahí. Yo hice un pozo, mi señora saca la basura y la prende fuego. Acá nadie vino, nunca vino, nadie. Lucía, vecina de Paso del Rey, nos cuenta cómo se sufren las quemas de basura en su cuadra. El basurero pasa, pero pasa cuando está lindo el día. Los días de lluvia no pasa. Lo querés llevar a la esquina porque por la esquina pasan. Vos se lo llevas a la esquina y no te lo reciben. Te lo dejan tirado ahí o te dicen que no. Y cuando no pasan, lo tenés que estar llevando o al río o quemando, haciendo estos basurales que después nadie quiere venir a limpiar. Porque nosotros fuimos a la municipalidad y pedimos que nos arreglen la calle, no queremos asfalto, aunque sea que saquen esto feo para que el agua corra. Nosotros nos inundamos. Somos dos vecinas que estamos re perjudicadas, que nos reinundamos y es por el basural que tiran en las calles. No entran los camiones sobre este asfalto que sería... Este es Estrada y este es Paganelli y Vélez Arfiel, porque se inunda mucho, las No calles entran los remises. las calles no son buenas, no están asfaltadas, no entran remis, no entra ambulancia. O sea, estamos bajo la basura. Estaría bueno de que puedan hacer algo el municipio para aportar a una buena calidad de vida para todo el barrio. Los chicos cuando llueve mucho, esta calle es un río, faltan a la escuela. Tienen la falta justificada, pero no es la cuestión, porque no los podemos sacar del agua que hay. Y por ejemplo, yo tengo a mi mamá que tiene una discapacidad, está operada de cadera. Para llevarla a algún lado, la tengo que llevar en remis, no tengo otra opción. Y los remis acá no entran. Así como está la calle hoy, no te entra un remis. Y yo tengo mi bebé con discapacidad, bueno, él necesita constantemente control y tiene que entrar una ambulancia, no puede entrar porque las calles no son buenas, así que tenemos que ir hasta el asfalto, que sería Lucía Rueda, para yo poder llevar mi bebé. Vecinas de Villa Herrero, Moreno Sur, describen su principal problema, la recolección de ramas por parte del municipio. El tema de las ramas, que no pasa seguido a recogerlas, y es hasta un problema de inseguridad, porque se pueden esconder cualquiera cuando abrís la puerta de tu casa, y bueno, a ver si pueden colaborar para sacarla. Yo llamé para pedir que nos manden un camión
La respuesta fue que la llevemos al Boulevard Perón, pero también, como a mí me molesta en la puerta de mi casa, al vecino también le molesta en la puerta de su casa y se hacen, los fines de semana es un basural de ramas y gente que en lugar de tirar la basura que a diario pasa el basurero, bueno, la deposita también ahí y es realmente para la ciudad es feo, es un asco ver eso. Hay quemas y a diario, que tenés la ropa tendida y te llenan de humo, que a veces en una bolsita chiquita el basurero por ahí se la lleva, pero a veces también los basureros, bueno, basura de hojas y ramas no se llevan, entonces haces 2 cuadras y haces 2 cuadras y te llenas de humo, tampoco es bueno para la salud. La basura es también causante de inundaciones en Moreno, obstruyendo los puentes por los que circula el arroyo Catones. La inundación de febrero da testimonio. Los basurales, surgidos por la necesidad de resolver el problema de la basura ante una total ausencia del Estado, generan tristes consecuencias para nuestra comunidad. Problemas en la salud, en el ambiente, inseguridad y la triste postal del trabajo infantil que se multiplica en el oficio del carrero. Yamil es médico. Nos habla de cómo afecta a la salud la proliferación de basurales en Moreno. Los basurales a cielo abierto son un foco de enfermedades y son más de una. Por lo general, nosotros asociamos, o la gente asocia a las enfermedades infecciosas de la piel con los focos de basurales. La realidad es que existen más de 40 enfermedades que pueden estar relacionadas con los focos de infección, con los focos de los basurales. Son en realidad la fuente para la alimentación, para la generación, para la reproducción de múltiples microorganismos. Además, el contenido de metales pesados, pueden ser derivados de basuras industriales, la posibilidad de la vectorización de estos gérmenes por medio de moscas, ratas, cucarachas, perros, hacen que sea múltiple la posibilidad de transmisión de infecciones y no solamente el contacto directo de la población con los basurales. Desde infecciones en la piel por medio de estafilococos, triquinosis, hepatitis tipo A, infecciones virales, respiratorias y obviamente trastornos relacionados a la contaminación por medio de los metales pesados, ¿sí? Ya sea cobre, ya sea bromo, etc. La realidad es que cuando nosotros evaluamos la problemática de la basura, lo evaluamos en forma parcial, ¿sí? A veces hacemos una interpretación de los trastornos estéticos, higiénicos y el impacto ambiental, pero no hacemos la relación en el impacto sanitario de esta problemática. Por este hecho, y además, teniendo en cuenta la poca actividad, la negligencia o la ineptitud del Estado municipal de controlar y de reevaluar y resolver la problemática de los basurales, decimos que hay una complicidad del gobierno municipal en resolver este problema. Y este problema no es solamente que genera dificultades mínimas o dificultades sanitarias mínimas, decimos que además genera muerte. ¿Sí? Muchas de estas infecciones, muchas de estas enfermedades provocan muerte. El impacto no lo conocemos, no existen estadísticas para saber realmente cuántas de las hepatitis A están en relaciones a esto, cuántos de las triquinosis están en relaciones a esto, cuántos de la formiculosis por estafilococo están relacionadas con estos basurales, no existen estadísticas, por lo tanto saber cuántas de estas personas que mueren a acontecer de estas infecciones están en relación con los basurales. Por eso decimos y denunciamos que hay una complicidad del Estado municipal y decimos que
la corrupción mata. Si estas enfermedades provocan la muerte y la negligencia, inoperancia o corrupción del gobierno municipal son los responsables de la aparición de estos focos, decimos entonces que esta corrupción es la que termina matando a nuestros ciudadanos. Bueno, me han encomendado que en este programa me ocupe un poco de la historia también de Moreno. Como dicen que soy el más viejo, no sé si es cierto, pero bueno. Más o menos. Podríamos sacar los documentos. Podríamos recordar cuáles fueron las soluciones que quisieron aplicar los distintos gobiernos en este periodo democrático para el tema de la recolección de los residuos, la limpieza en Moreno. Y es interesante ubicar en tiempo y espacio esta cuestión, porque yo creo que los problemas de Moreno también hay que ubicarlos en el contexto histórico y en el contexto espacial. No solamente lo que sucede en Moreno o en el conurbano, sino también lo que sucede en cada momento en nuestra provincia de Buenos Aires y en el país. Entonces, podríamos dividir distintas etapas donde se aplicaron distintas soluciones. Podemos adelantar que la cuestión de la privatización de la basura ha generado gastos mucho más elevados, seguramente Carlos va a explicar, pero esto ocurre en todo el conurbano, ¿no es cierto? Se calcula que no más del 10% sale un sistema municipal y arriba del 30%, de acuerdo a las estadísticas, sale la privatización de la basura. Y entonces es interesante estudiar cómo se desarrolló lo público y lo privado en Moreno. En la década del 80, administraciones Ibáñez, Lombardi, son dos periodos, el servicio estaba municipalizado. Cuando asume el doctor Acef, en el año 91, se instala una empresa COS, que fue rápidamente aprobada, sin demasiada discusión entre los distintos bloques políticos, y luego, durante esa década, hubo algunas transformaciones, pero al final, yo no tengo la fecha exacta, pero apareció Ecurbana. Y actualmente la empresa que se ocupa del tema de la basura en Moreno es la empresa Trébol, Sociedad Anónima, que es una continuación de Ecurbana. Yo he tenido oportunidad incluso de comparar en otros distritos cómo ha funcionado el sistema. Algunos dicen que el tema de la basura es un tema que está ligado a la corrupción, por eso creo que la introducción que hacía Carlos es pertinente, y está también vinculado con las distintas etapas del país. Ustedes recuerdan, hasta el año 89, durante el gobierno de Alfonsín, había una situación incluso mundial distinta a la que sucedió después. Casualmente es la caída del muro de Berlín, y a partir de ese momento, en la década del 90, se producen en la Argentina una serie de privatizaciones de la mano de Carlos Menem, es decir, mientras nosotros teníamos al turco Acef en Moreno, justamente teníamos otro turco en La Nación, que siguieron más o menos el mismo ritmo. Y después tenemos, si no recuerdo mal, son cinco periodos del tándem Güemes-Arregui, ¿no? Exactamente, vamos transcurriendo el quinto periodo de gobierno. Vamos al quinto, o sea que vamos a cumplir los 20 años, donde
tuvimos que sufrir un sistema que realmente muy oneroso y que no tuvo ningún resultado positivo, porque creo que hay una frase hecha, ¿no?, de que una imagen sirve más que 1000 palabras, y esto es lo que hemos visto recién, creo que es contundente, ¿no? Y no lo ignora el pueblo de Moreno. O sea, es que es importante, digo, pensando en quien está del otro lado del televisor, siempre la pregunta es ¿hacia dónde vamos? ¿Dónde vamos a hacer el reclamo? ¿Hacia dónde nos dirigimos cuando nos pasa esto que veíamos recién en el informe? Es importante dejar bien clarito cuáles son los esquemas de control que tienen los servicios públicos que están en manos privadas. En el caso de la basura, es un servicio que se ha privatizado, como contó recién Charlie, en la época de los 90, del cual han formado varios gobiernos de distintos signos políticos. Y al estar privatizado es deber del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo local controlar al servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el basurero no pasa por la esquina de nuestra casa, tenemos que dirigirnos a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, al Consejo Deliberante, a hacer el reclamo. ¿Y qué es lo que le tenemos que exigir a nuestros funcionarios? Al Poder Ejecutivo que controle al servicio y que le aplique las multas correspondientes a una empresa cuando no cumple con el servicio que debe prestar. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a poner un ejemplo. En 13 años de gestión privada de la empresa Trébol, ¿cuántas veces dice el oficialismo local, el Poder Ejecutivo, que la empresa no pasó por una cuadra? Una. Un día. Hay un día en enero del año pasado en el cual el municipio reconoce que la empresa no cumplió con el servicio. Traducimos, para el municipio, la empresa prestó un servicio perfecto durante 13 años, salvo por un día en el cual, por algún motivo, según el municipio, no pudo pasar. Esto, que parece una tomada de pelo, es lo que termina el municipio pagando. Y es también deber del Consejo Deliberante, de los 22 concejales que existen hoy en Moreno, controlar al Poder Ejecutivo. ¿Cuál es el rol de los concejales? Controlar las acciones del Poder Ejecutivo, es decir, fiscalizar si el Ejecutivo está cumpliendo correctamente con sus funciones, por ejemplo, en el rol del control de la gestión privada del servicio de recolección de basura, y generar propuestas. Ahora seguramente Carlos nos va a desarrollar un poco qué es lo que pasa adentro del Consejo y qué es lo que vino pasando, Juan también, pero es importante que tengamos en cuenta esto. Hay un servicio privado que a las claras no cumple con el contrato que se planteó, y hay instituciones que deben controlarlo que tampoco están funcionando. Reitero el dato, para el oficialismo, para la municipalidad, la empresa en 13 años solo una vez no cumplió con el servicio. Esto nos tiene que quedar grabado. Bueno, yo voy a contar la historia reciente de dentro del Consejo Deliberante de cómo se ha votado, cómo se ha rechazado el contrato del Trébol en la rendición de cuentas. En el periodo del 2007-2008, la oposición, el Frente Coalición Cívica y el vecinalismo de los ASEF habían votado en contra, mientras que el Frente para la Victoria obviamente había votado a favor. Se produjo un cambio de correlación de fuerza entre el 2009 y 2010, la votación de rendición de cuentas, porque había ganado la oposición en 2009 a nivel provincial con Francisco de Narváez, Aníbal Acef había asumido como senador provincial y acá Claudia Acef junto con Damián Contreras habían asumido como concejales, o habían renovado sus bancas como concejales, mejor dicho. Y entonces el Consejo Deliberante en pleno había votado en contra, habían rechazado el contrato con el Trébol en la rendición de cuentas. En 2011, el Partido Socialista, el concejal Carlos López, del Partido Socialista, la Unión Cívica Radical y los vecinalistas de ASEF habían votado en contra, mientras que el Frente para la Victoria, donde ya se había vuelto a cambiar la correlación de fuerzas y nuevamente el oficialismo era mayoría en el Consejo Deliberante, habían votado a favor. En 2012, el vecinalismo de los ASEF y el concejal socialista votaron en contra, mientras que el Frente para la Victoria votó a favor. Y en 2013, en noviembre de 2013, 19 concejales de 20 votaron a favor del pliego de base y condiciones de la empresa El Trébol para hacer un nuevo contrato con la empresa El Trébol. Se hizo una prórroga, votaron de 20 concejales, repito, 19 a favor,
uno solo en contra, que es el único que votó en contra es el señor que está a mi izquierda, el concejal del Partido Socialista, Carlos López. Lo más interesante de esto es que después, en marzo del 2014, de este año, se aprobó y se defendió la renovación del contrato del Trébol por parte no solo del oficialismo, sino también por el Frente Renovador, que supuestamente es opositor. Y lo más interesante es que en mayo, en la rendición de cuentas de este año, en el Consejo Deliberante, objetaron 6 concejales del Frente Renovador y rechazaron el contrato con el Trébol, que son los concejales Coppola, Acef, Contreras, De Stefano, Canobra y Melamed. O sea, es interesante saber también cómo piensa esta gente, ¿no? Porque son opositores por un lado, pero por otro lado votan absolutamente a favor del Frente para la Victoria cuando son las cosas importantes, ¿no? Sí, primero me quedé con lo que estaba planteando Carlos Campion respecto de la historia del servicio de recolección de residuos. En los 90 nos planteaban como una única salida a los problemas que enfrentaba, problemas estructurales del Estado, terminar con el Estado y privatizar todo lo posible. En esta materia quedó, digamos, cayó el paradigma privatista de los 90. Hemos tenido 3 ejemplos sucesivos de empresas privadas que han desarrollado el servicio y las 3 han sido un fracaso. Las 3 han sido un fracaso. Yendo al contrato propiamente dicho, vamos a decir que en los primeros años el servicio nunca pasó de aceptable, pero estaba en esos términos. Era más o menos funcionaba, zafaba, como decimos ahí en la... teníamos el problemita de los costos. Los costos siempre, en todos los presupuestos, había un ajuste que, curiosamente, siempre estaba por encima de la inflación. Se discutía la razonabilidad de esto, pero siempre por encima de la inflación. En términos que podríamos decir moderados. Así como el servicio era aceptable, los aumentos, si bien por encima de la inflación, pero, digamos, no eran descabellados. Ahora, perdóname, Carlos, el porcentual sobre el presupuesto, ¿hay un estudio comparativo de los distintos momentos? Sí, fue avanzando en porcentajes y cada vez incide más sobre el total del presupuesto. Eso vamos a hablar después. Lo importante en cuanto a este contrato que está terminando, todavía está en ejecución, es que ha tenido a partir del año 2008-2009 un quiebre en lo que hace a calidad del servicio y lo que hace al costo. La calidad del servicio se fue deteriorando paulatinamente a llegar al escándalo que tenemos hoy. Pero mucho más escandaloso todavía es lo que se paga. En 2009 teníamos un presupuesto de 18 millones, de ahí saltamos al año siguiente a 24, de ahí a 36. Fíjense los porcentajes, 28 a 36 en 2 años. Perdón, 18 a 36 en 2 años. Pero más escandaloso todavía es lo que pasó entre 2011 y 2012, que fue lo que nos motivó a abocarnos más arduamente a la tarea de investigación de esto. Entre 2011 y 2012 el contrato aumentó nada menos que un 100%. De 36 millones trepó a 72, que se pagaron efectivamente 75 luego. Eso lo pudimos analizar. Esto no solo motivó que nos abocáramos al estudio del contrato, sino a vigilar con mucho más precisión la ejecución del contrato, nos llevó a la denuncia penal, que básicamente se fundamentaba en, primero, estos aumentos desmedidos que no guardan relación con ninguno de los hechos y sucesos de la economía local e internacional. Nada puede justificar semejante trepada en costos. El pago de servicios no prestados es uno de los elementos fundamentales. Hablaban los vecinos de lo que pasa en los días de lluvia. Una lluvia como la de hoy va a impedir que no solo no se realice el servicio nocturno, pero empezó a llover a partir del mediodía, a la noche ya no se va a hacer el servicio en muchísimas calles, pero mañana seguramente no se va a hacer y según la calle, por ahí pasado mañana se hace. Esto ha pasado siempre. Bueno, como lo mencionó Lucas, para la Municipalidad de Moreno el servicio fue perfecto. Solo un día se le contó en 13 años. Es decir... Es imposible
que esto sea realidad, porque no solamente hay cuestiones climáticas, hay cuestiones de todo tipo. No, puede haber huelgas, puede haber desperfectos en las maquinarias o cuestiones relacionadas con el personal que es imposible que puedan cumplir el 100% de efectividad. Claro. Esto es imposible. En la ampliación de la denuncia que realizamos en diciembre pasado, incluimos estos datos que vos mencionás, días concretos que hubo medidas de fuerza, catástrofes naturales como la que tuvimos el 4 de abril de 2012, que interrumpió el servicio por una semana completa. Tuvimos la muerte lamentable de un operario de la misma empresa Trébol en Moreno Sur, que motivó que 2 días se parara, las medidas de fuerza en el CIAMSE que impidieron el normal servicio no solo en Moreno, sino en toda el área metropolitana. Bueno, todo esto se facturó como pago. Ahora, para que le quede claro al vecino, entonces el municipio dice que presta un servicio perfecto, se hizo un estudio que evidencia que no se presta un servicio perfecto ni mucho menos, y vos denunciaste penalmente ¿a quién? Al intendente, arrancamos con 2011, quien era intendente en 2011, que era Andrés Arregui, al intendente actual, Mariano Güez. En ese momento teníamos datos suficientes como para incluirlo en la denuncia, porque ya teníamos documentos. Si bien no teníamos la rendición de cuenta a la mano, teníamos un avance que el mismo Güez nos había proporcionado a los concejales, y eso nos permitió, nos obligó a incluirlo en la denuncia como autor de los delitos fundamentalmente de administración fraudulenta de caudales públicos. No quiero extenderme demasiado con la denuncia, pero en la ampliación, además de incluir estos episodios muy concretos, muy puntuales, que los podemos certificar, hemos detectado también un mecanismo como para facturar por demás de lo que permite el servicio mismo. El servicio mismo está calculado una cantidad de cuadras por semana en distintos recorridos. Había que facturar, evidentemente, para sacar dinero de alguna manera, sacar dinero irregularmente, no como pago. Y se creó un mecanismo de sobrefacturación mediante una supuestos refuerzos de frecuencias. Es decir, aquellos lugares que pasaban 3 veces por semana, se le ponían refuerzos de frecuencias, pero como era más la intención de sacar dinero irregularmente que prestar un servicio, se pasaron de vuelta y facturaban más cuadras de las que permite la trama. Es decir, que en una zona de 10 cuadras llegaron a facturar 40 por día. Es decir, que hasta 4 veces por día pasaba el basurero. Bien, que nos diga algún vecino si por su casa alguna vez pasó 4 veces al día el servicio, ¿no? Creo que nos toca una pausa. Ah, sí, vamos a la pausa. Y después seguimos con el debate. Coliqueo, lavado de vehículos a vapor con elevador hidráulico, tapizados, teflonados, chasis, motor, carrocería. Descuentos para flotas de vehículos de empresas. Lavamos y preparamos su auto para la venta. Coliqueo, en el estacionamiento descubierto de Nine Shopping. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight.
Imprenta Avalú. Tucumán 482 Moreno. Teléfono fax 0237 463 2690. Bueno, sobre lo que venimos hablando acerca de la basura, recién Carlos comentaban acerca de las diferentes situaciones que se fueron estudiando. Yo quiero comentarles algunos numeritos, que por ahí los números a veces son tediosos, molestos, pero son interesantes a tener en cuenta. En primer lugar, Carlos decía recién, ¿cuánto se gasta en relación al presupuesto municipal en la basura? Bien, el 20% del presupuesto municipal, del total del presupuesto municipal, el 20% se gasta en la basura. No es todo. En salud, digo, aquel vecino que vive en Moreno, en cualquier barrio de Moreno, sabe que tenemos muchas dificultades para acceder a la salud. Bueno, en salud se gasta la mitad. Entre atención primaria y emergencia se gasta la mitad. Es decir, que gastamos 2 veces más en basura de lo que gastamos en salud. Y otro problema que preocupa y mucho a los vecinos de Moreno, la seguridad. Bueno, ¿cuánto se gasta en relación a la seguridad en basura? 6 veces más. Es decir, al intendente de Moreno le preocupa 6 veces más que la empresa facture que la seguridad. Y le preocupa el doble que la empresa facture que los vecinos de Moreno tengan salud. Todo un dato de los números, ¿no es cierto? Absolutamente. Eso va a ser materia también de otro programa, el tema seguridad, ¿no? El tema seguridad nos vamos a ocupar debidamente a la luz de lo que está sucediendo en la provincia y lo que vivimos a diario en la municipalidad. Y bueno, yo quisiera agregar que bueno, se renovó el contrato con la empresa Altrego por 6 años más, después de 13 años consecutivos de una prestación de servicio totalmente deficitaria. Y esto fue obra no solo del Poder Ejecutivo Municipal y los concejales de Frente para la Victoria, sino también con la complicidad de los concejales del Frente Renovador. Y la renovación del contrato fue con una licitación entre 2 empresas, Consorcio El Trébol Sociedad Anónima y Cliva Ingeniería Sociedad Anónima. Fue un simulacro de licitación, porque Cliva ofreció 25% más de la prestación de servicio de lo que realmente había ofrecido el Trébol. En realidad eso quedó demostrado que fue simulacro, no fue algo legítimo y fue fraudulento, como ha sucedido en muchos lugares del conurbano bonaerense, y hay muchos distritos donde, por ejemplo, el mismo Trébol en Quilmes, por ejemplo, hizo exactamente lo mismo con la empresa Covelia en 2008, con la empresa Cliva en 2005, Ashira, que pertenece a la UTE, de la que forma el consorcio El Trébol, hizo lo mismo también en la licitación en Escobar, donde jugó a menos para favorecer a Covelia en ese territorio, porque hay un grupo de empresas que no son pequeñas, sino que son pequeños el grupo, pero son grandes empresas que favorecen el oligopolio del negocio de la basura. Este nuevo contrato en realidad no nos alienta mucho. En realidad, no solo por el costo altísimo que se va a pagar, se va a realizar una drástica reducción, a pesar de que hay zonas que van a aumentar las frecuencias, es una drástica reducción del servicio, con un costo altísimo. El problema no radica para realizar un buen servicio en tener muchas frecuencias, fundamentalmente tener frecuencias previsibles, es decir, que sepamos que pueda pasar. Y para esto lo que necesitamos es una red vial acorde. El problema que tenemos en Moreno, además de la decisión política de no controlar o favorecer estos negociados, es que no tenemos calles suficientemente aptas como para este tipo de contratos. Acá adquiere una mayor relevancia el tema del control, el control sobre el servicio, de qué manera se va a controlar. Hoy se van a poner en marcha dispositivos técnicos de control que nosotros reclamábamos hace 13 años, pero en manos de quienes han defraudado económicamente al municipio. Así que realmente creo que trabajar en un control ciudadano es imperativo, y creo que en esto tenemos que poner la lupa y nuestro trabajo fundamentalmente. Voy a pasar el chivo. Los vecinos que quieran subir su fotodenuncia
con respecto al basural que hay en su cuadra, hay una página en Facebook, ahora se usa muchísimo Facebook, que se llama Basura en Moreno Control Ciudadano. Ahí pueden subir sus reclamos y por supuesto al Facebook del programa que se llama Desde Lejos No Se Ve. Nada más. No hemos quedado sin tiempo. Despedida. Charlie, bueno, nos vamos. no, simplemente coincido en el sentido de que la participación es un arma ideal para estas cuestiones, así que esperamos que nos acompañen en este tema y otros temas también que vamos a desarrollar. Vayan pensando los que viajan en colectivo, los esperamos el jueves que viene.